Vamos a hablar de la fallida guerra contra la inflación. Estamos en contacto con Hércoles Felipa, presidente de Lácteos Manfredi, un hombre muy vinculado a la industria desde hace muchos años, que tiene una activa participación en las cámaras empresariales. También vamos a hablar con José Simonella, que es el presidente del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas. Hércoles, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Petete? Muy buenas noches. Un El placer gusto de estar en tu saludarte. programa. José, ¿qué tal? El gusto de saludarlo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Petete. Un gusto estar contigo y con Hércoles también, un placer. Bueno, qué bueno tenerlos a los dos. Hércoles, ¿cuál es tu visión acerca de esta tan promocionada guerra contra la inflación que ha anunciado el gobierno y que hasta el momento no tiene pies ni cabeza, ¿no? Sí, yo lo que estoy viendo que creo que el gobierno no tiene claro cuáles son las verdaderas causas que generan todo este proceso de inflación. Si bien es cierto que en estos procesos siempre se da una cuota de especulación, seguramente que lo hay, pero si el gobierno cree que la inflación es solamente porque un grupo de empresarios son codiciosos y demás, y eso es lo que genera aumento de los precios, difícilmente con ese diagnóstico se puedan tomar las medidas adecuadas, no teniendo en cuenta que las verdaderas causas son una serie de desequilibrios macroeconómicos, como una enorme emisión monetaria, un déficit fiscal, que son los que producen estos desequilibrios y realmente se traslada a los precios. Y por otro lado, querer congelar los precios cuando los costos aumentan todos los días, bueno, hace que realmente la situación sea muy poco sustentable en el tiempo. De todo modo, nosotros entendiendo lo difícil de la situación y que de alguna manera hay una importante franja de la población que hoy está pasando una situación muy compleja, no nos olvidemos que estos procesos inflacionarios, quienes más lo padecen, es precisamente esa franja social. Nosotros hemos planteado una serie de propuestas, tanto para acompañar en este proceso, con medidas que son totalmente coyunturales. Pero esas medidas coyunturales, si no están acompañadas por medidas estructurales tendientes a corregir estos desequilibrios macroeconómicos, indudablemente que no nos llevan a ninguna parte. Hércoles, el gobierno busca enemigos y culpables. El presidente habló, por un lado, de diablos que aumentan los precios, por otro lado habló de una inflación autoconstruida, como una especie de sensación de inflación, ¿no? Mira, sí, realmente preocupan esas afirmaciones. Nosotros venimos interactuando con la Secretaría de Comercio Interior y te debo decir que las reuniones que nosotros tenemos son reuniones sensatas, en donde ellos plantean las dificultades reales que tiene el país y que tiene la economía. Y después aparecen por ahí cosas, declaraciones de funcionarios, o en este caso del presidente, donde realmente a nosotros nos descolocan. Pero cuando hablamos con los funcionarios, tanto de Comercio Interior como Agricultura, como es el caso particular nuestro, el área de lechería, la Secretaría de Agricultura, tienen muy claro cuáles son las verdaderas causas y las cosas que deben hacer. Indudablemente que muchas veces este tipo de declaraciones no dejan de tener una connotación política y que indudablemente no hacen bien y meten ruido, porque digo, hablar del diablo, hablar de la inflación autoinfligida, cuando todos sabemos que realmente tenemos un déficit fiscal que es apabullante, una emisión monetaria que no tiene precedentes y que los países que han corregido estas cuestiones hace mucho tiempo, bueno, no hicieron nada raro, no hicieron nada distinto a lo que hicieron aquellos que realmente pudieron corregir estos problemas. Entonces me parece que no hay que buscar ni respuestas alocadas ni cosas raras. Hay que reducir el déficit fiscal y hay que reducir la emisión monetaria. Si empezamos con eso, difícilmente tendremos que, o seguramente tendremos que evitar hablar de una dolarización de la economía y muchas otras recetas que me parece que si intentamos con cosas más simples lo vamos a poder solucionar. Permitime un segundo, Hércoles. José, ¿coincidís con el diagnóstico? ¿Qué escenario estás viendo? Totalmente. La causa de la inflación está probada
digamos, técnicamente a lo largo de muchos años de historia, digamos, de análisis económico y la experiencia que hemos tenido en los países de la región que han logrado combatir la inflación, que la gran responsable de la inflación es la emisión monetaria. Una emisión monetaria que viene a cubrir parte del déficit que tenemos los argentinos, que el gobierno incurre y que obviamente al tener los mercados de crédito cerrados a nivel internacional y un mercado de crédito tan pequeño en Argentina, debe recurrir a la emisión para poder salir gastando de la forma que se hace, ¿no? Un gasto que además es cuestionable desde el punto de vista de su productividad, desde el punto de vista de hacia dónde va apuntado, un gasto que podría en muchos casos recortarse, no solamente lo vinculado a la política, sino a un montón de otros gastos que no generan ni mejora en la gente, ni mejora en la producción, ¿no? ni mejora la productividad de la economía. Así que ese diagnóstico lo comparto completamente. Sí noto una creciente preocupación en la sociedad en general, en los empresarios en particular, no solamente por una inflación que está desbocada, completamente desbocada, sino fundamentalmente por una política que está completamente histérica, ¿no? Es decir, es imposible tranquilizar la economía con la política en el estado en que la tenemos, donde en las dos coaliciones mayoritarias hay problemas, obviamente que son más palpables y más profundos lo que parece tener la coalición gobernante, pero también en la coalición opositora comienzan a aparecer algunas rajaduras. Así que, digo, me parece que hay que pedirle a la política, exigirle a la política que tranquilice la economía, la política, para que a partir de ahí se pueda empezar a construir algo de certidumbre, que es la palabra clave que nos está faltando a los argentinos. Nosotros los argentinos no solamente tenemos una emisión completamente desbocada, sino que tenemos una falta de credibilidad total en las medidas que implementa el gobierno, como esta tan anunciada guerra contra la inflación, que no fue ni un chasquibum, Petete, fue realmente el objetivo, pero lo comunicado por lo menos hasta ahora ha sido una lista de precios cuidados que llega solamente a las grandes superficies, en las grandes ciudades, y después en el resto del país, en el resto de los barrios, donde está la despensa, donde está el autoservicio, donde no llegan este acuerdo de precios, más que precio cuidado, hay que tener cuidado con los precios, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que me parece que nos tenemos que centrar no en un fideicomiso que va a traer solución a un solo precio de la economía, pretender combatir la inflación con un precio de la economía, si bien es relevante, que es el de la harina, no soluciona el problema de la inflación, y con una lista de 1000 productos tampoco está la solución. Bueno, José, hablaba de la histeria de la política en todo esto. Bueno, el presidente, en medio de declaraciones desopilantes, ayer llamó a hacer terapia de grupo para solucionar el tema de la inflación, como una suerte de convocatoria, a ver, de qué se trata esto, qué nos pasa a los argentinos. Hoy dijo que el plan económico de Macri era el plan de la dictadura, lo comparó con la dictadura, o sea, va de banquina a banquina. Esto tampoco ayuda, ¿no? Claramente no ayuda. El presidente, si uno habla en términos del deporte o del tenis, digo, comete todos los errores no forzados. Tal vez el error forzado más grave de los últimos días, más allá de los últimos dichos que estás haciendo mención, es el de no haber aprovechado un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional para intentar a partir de ahí construir un cambio de expectativa. Vos fíjate que el mismo día que él estaba obteniendo el resultado del anuncio por parte del directorio del fondo que se había llegado a un acuerdo, estaba anunciando la guerra contra la inflación, una guerra que no existía, para la cual no tenía ninguna herramienta nueva, generó una expectativa que lo único que hizo fue que entre ese martes que lo anunció y el viernes que hizo el no anuncio, digamos, se remarcaron todos los precios. Digo, la verdad que cuando tendría que haber capitalizado el acuerdo del fondo y sobre él empezar a construir, estaba tan, digamos, preocupado, entiendo, por el problema interno de la gobernante, que él empezó a hablar al núcleo duro, que lo que le estaba combatiendo, digamos, el acuerdo, y se olvidó de aprovechar una oportunidad que era histórica, un acuerdo sobre el que se trabajó más de un año y pico para conseguirlo, y cuando lo tenés, empezás a definir un nuevo enemigo, una guerra contra la inflación, una guerra que tenemos perdida, porque no tenemos ni herramientas nuevas,
ni voluntad política de ir a esa guerra. Hércole, bueno, el presidente ha elegido como enemigo, obviamente, la herencia recibida, Macri. Macri apuntado y responsable de todo. El campo, los productores, los que remarcan precios. ¿Qué genera todo esto? ¿Qué sensación genera? ¿Cuál es el impacto que genera entre los industriales, entre los empresarios? Preocupación por la falta de previsibilidad y la gran incertidumbre. Por eso yo digo que el problema que hoy tiene la Argentina ya deja de ser un problema económico para convertirse en un problema político. En este contexto, traemos el mejor equipo económico del mundo y lo ponemos en la Argentina y fracasa. Si nosotros analizamos a lo largo de nuestra historia los periodos de estabilidad económica que tuvimos, no sé, hablo de la convertibilidad, hablo del Plan Austral, hablo de la primera parte de la presidencia de Néstor Kirchner, había un liderazgo político muy fuerte. Digo, si hoy no tenemos ese liderazgo político que es capaz de lograr los consensos necesarios para encarar las reformas estructurales que el país necesita, indudablemente que ningún equipo económico va a ser exitoso. Y en ese sentido, la verdad que nos preocupa quienes tenemos que tomar decisiones a diario en materia de inversiones, en materias de decisiones comerciales y económicas, por lo que esto genera. En un país donde se lo maltrata permanentemente al único sector generador de riqueza genuina y de empleo genuino. El Estado no es generador ni de riqueza ni de empleo. Si al único sector que es capaz de generar riqueza y generar empleo se lo maltrata como se lo maltrata, difícilmente se puedan lograr esos consensos necesarios para encarar las reformas estructurales que el país necesita. Y lo mismo yo digo con la oposición. Los consensos, primero que para lograr consensos y convocar a lograr consensos, siempre tiene que ser desde quien gobierna. Y se tiene que hacer desde una situación de fortaleza, no desde una situación de debilidad. Y en ese sentido, yo fui muy crítico en el gobierno anterior, cuando después del 2017 se gana la elección de medio término, que para mí ese era el momento ideal para haber convocado a la oposición y lograr esos acuerdos para producir las reformas de fondo. No se aprovechó ese momento. Bueno, si un gobierno no aprovecha cuando está políticamente fuerte, convocar no solo la oposición, sino los distintos actores económicos y sociales para poder realmente hacer esas reformas y lograr acuerdos que trasciendan el periodo de un gobierno, que haya 5, 6, 10 aspectos que estén más allá del gobierno de turno, que no se discutan esas cuestiones. Entonces, si no logramos eso, difícilmente podamos encarar una senda de crecimiento que el país necesita. ¿Hoy lo ves como tardía esa posibilidad? Lo veo difícil porque creo que no hay intención. Veo un gobierno que está desorientado, un gobierno con divisiones internas muy fuertes, que no solamente es capaz de lograr los consensos internos, sino los consensos con la oposición para poder realmente gobernar. De hecho, el acuerdo con el fondo, si no hubiese sido por la oposición, solamente con los votos internos no lo iba a lograr. La otra cuestión que te quiero consultar, Hércole, está faltando gasoil para levantar la cosecha, se viene un severo problema de gas con las temperaturas más bajas, para la industria, para el GNC, para los consumidores. Este es otro palo en la rueda, ¿no? Bueno, de hecho, el tema del gas nosotros lo venimos analizando en la Unión Industrial ya desde hace tiempo y lo venimos advirtiendo. Argentina para esta temporada hubiese necesitado aproximadamente 60 barcos gasificadores. Argentina tiene 2 gasoductos, la cuenca Neuquén y la cuenca Norte. Hace falta una obra, un gasoducto que todavía ni siquiera se licitó para poder aprovechar y traer el gas que venga del norte. Esa obra con mucha suerte podrá estar de aquí a 3 años. Lo único que existe hasta ahora es el nombre del gasoducto, que se va a llamar Néstor Carlos Kirchner. Es lo único que hay, pero ni siquiera está licitado. Y por otro lado, de los 60
barcos gasificadores que harían falta, solo uno hay comprado. Con lo cual creo que este año puede ser un factor condicionante la falta de gas, porque no nos olvidemos que el gas no solamente que se utiliza en las industrias, sino que se utiliza para la generación de energía eléctrica. El combustible, el gasoil también está escaseando, estamos de cara a las puertas de comienzo de la cosecha y la escasez de combustible es un problema. Y bueno, y ni hablar de la falta de insumos, cubiertas, distintos tipos de insumos para poder producir, con lo cual creo que estamos ante un año que además de los problemas macroeconómicos que tenemos, vamos a tener una serie de faltantes que muchos de ellos son como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero muchos, la mayoría diría que son como consecuencia de los problemas estructurales que tenemos nosotros en nuestra economía. José, una pregunta para José Simonella. ¿Qué les dicen a los contadores los clientes hoy? ¿Qué observan ustedes? Ustedes son un poco como los médicos de los números de las empresas, ¿no? Hay muchísima preocupación sobre la inflación, muchísima preocupación por la presión fiscal. En el caso de los contribuyentes están preocupados por la presión fiscal y en el caso de los contadores estamos preocupados por la carga operativa que genera un Estado o que permanentemente cambia los aplicativos, que en virtud de normas que cambian los aplicativos nunca están en tiempo y forma. Así que digo, la profesión tiene por un lado el agobio de este caso de AFIP, que todavía no tiene implementados los aplicativos para liquidar ganancia cuando le falta muy poco tiempo para el subvencimiento, y por otro lado los clientes que están preocupados por su subsistencia, por cómo la caída del nivel de actividad a nivel internacional va a afectar también a la economía argentina, por esta inflación que decimos que no cede, por la falta de combustible, por la falta de insumos, porque los que tienen algún poder monopólico, si no pones la plata no te lo bajan, y si querés conseguir gasoil tenés que pagarlo 30 pesos más de lo que vale cuando lo conseguís. Así que digo, hoy la preocupación que tiene el empresario en general, el contribuyente, es un Estado que no se cansa de cobrarle al sector privado que tiene identificado todo lo que puede. Cuando digo Estado no me refiero únicamente al Estado nacional, me refiero a los estados en general, nación, provincias, municipios y demás. Y por otro lado, incrementando de una manera impresionante todo lo vinculado a fiscalizaciones, a tratar de encerrar al contribuyente para sacarle algunos pesos más, y por otro lado, la preocupación sobre la situación económica en general, la inflación, como te digo, y fundamentalmente sobre qué va a pasar en el futuro. Conoce clientes que tienen decisión de invertir y no lo pueden hacer por falta de previsibilidad, que esto es lo más triste. Alguien que está dispuesto a generar empleo y que no lo puede hacer porque las condiciones, no las condiciones macroeconómicas solamente, sino fundamentalmente las condiciones de certidumbre no están en Argentina y deciden irse a Paraguay. Políticas o clima pianta inversiones. Hércole, te hago la última. Martín Lustó lo calificó irónicamente este nuevo intento de un impuesto a los bienes no declarados en el exterior como la ley Daniel Muñoz, aquel secretario de los Kirchner que tenía decenas de departamentos en Nueva York, en Turcancaicos y un montón de inversiones con plata oscura afuera. ¿Qué lectura haces de esa iniciativa? ¿Crees que va a prosperar? Sí, ¿es un globo de ensayo? A ver, lamentablemente este blanqueo ya van varios en los últimos tiempos y me parece que seguimos con lo mismo. A ver, yo creo que hay que generar las condiciones para que la gente que tiene el dinero debajo del colchón, para decirlo de alguna forma, y que lo tiene en el país, lo pueda volcar al circuito productivo. Estas cuestiones de los blanqueos, el tema es el siguiente. Me parece de alguna manera que hay que tener mucho cuidado que no estemos generando condiciones para blanquear dinero proveniente del delito.
sea cual fuera el delito, ya sea narcotráfico, corrupción o lo que sea. Entonces, me parece que son cuestiones que debemos analizarlas con mucho cuidado, porque de pronto corremos el riesgo de poder convertirnos en un paraíso fiscal, y creo que tampoco es esa la intención. Pero yo insisto, hay mucho dinero que está en el país y que la gente, por falta de confianza, no lo quiere poner en el circuito financiero local. Me parece que lo que hay que hacer es generar las condiciones necesarias para que realmente el país sea confiable y sea previsible. Hércole, gracias por tu tiempo, gracias por estos minutos. Al contrario, Petete, ha sido un gusto compartir este programa con el amigo Pepe, así que, bueno, más allá que tenía dificultades para escucharlo, pero comparto totalmente las opiniones también que brindaba Pepe. Muy bien, gracias, un abrazo. José, lo mismo para vos, muchas gracias.